Bueno, arrancamos la tercera parte de estos videos sobre la expansión europea. Expansión europea, ya pensando en que ustedes están en sexto, es un tema que tendría que tener bastante contenido. Acá está bastante resumido y por eso vamos de a poquito, digamos, intentando que ustedes vayan visualizando también ejemplos de la realidad sobre todo esto, ¿no? Y bueno, y otro de los factores que por ahí se menciona es el espíritu de aventura, ¿no? Que en esto de ir a conocer lugares que uno no conoce, que son exóticos, con vegetación, con animales exóticos, piensen, no sé, en la parte de la selva africana, de la sabana africana, los animales, que los monos, que los leones, que las cebras, que las jirafas, que las diferentes serpientes, los insectos, todo lo que es el ecosistema selvático y demás, los pueblos indígenas con su ropaje, con el aspecto físico, con sus costumbres, hábitos, ceremoniales religiosos. Era todo muy exótico, ¿no? Y también era muy atractivo eso de poder ir como explorador a ver qué había, a ver qué me iba a encontrar. Subirme a un barquito por el río Congo y ver con qué me encuentro. Y había mucha gente que tenía ganas de hacer esto, ¿no? Hoy pasa hasta hoy en día, ¿no? El asunto es que el espíritu de aventura hoy en día es un poco más limitado porque uno ya sabe la diversidad cultural que hay en el mundo y uno puede entrar a internet y acceder a todo eso, cómo se visten los otros, cómo piensan, cómo hablan. Igual sigue existiendo ese espíritu de aventura al viajar, de conocer. Bueno, imagínense que en aquel momento era una cosa 10 veces más grande, ¿no? Y bueno, y hay algunas cosas que facilitan esto, obviamente. El desarrollo de los transportes y las comunicaciones, fundamental, ¿sí? En la expansión europea del siglo XVI, los transportes y las comunicaciones estaban mucho menos avanzadas, fue mucho más dificultoso. Bueno, en este caso fue más fácil, digamos, ¿sí? Por todos los avances tecnológicos en esa área y todo lo que tiene que ver con la parte militar, digamos, que fue la que ayudó al sometimiento de muchos de estos pueblos indígenas que obviamente se resistieron a la dominación, ¿no? Y bueno, por acá tenemos algunas frases, primero de Hobson, este historiador que les comenté, y segundo un extracto real que mencionó Chamberlain, que era ministro británico en 1897, refirió al imperialismo. Vamos a arrancar con la primera, que dice Hobson. Los representantes de estas fuerzas pronuncian bellas frases, hablan de su deseo de ampliar el área de la civilización, de crear un buen sistema de gobierno, de propagar el cristianismo, de acabar con la esclavitud y elevar el nivel de vida de las razas inferiores. Algunos de los hombres de negocios que así se expresan pueden que lo deseen sinceramente, aunque por lo general de forma difusa. Convertir en realidad esas bellas palabras, pero se dedican primariamente a los negocios y saben bien la utilidad que tienen los sentimientos más altruistas para realizar sus objetivos. Esto acá habla, Wilson, de lo que veníamos comentando, ¿no? De que sea como una contradicción muchas veces entre las palabras, esas bellas frases que Hobson ahí dice, de las buenas intenciones que yo tengo al expandirme, y la realidad, que la realidad tiene que ver con esto, ¿no? De que los hombres se dedican primariamente a los negocios, dice, y saben de la utilidad que tienen esos sentimientos. Es decir, cuanto más altruista yo me manifiesto, ser altruista es querer el bien para la humanidad, el bien para los otros, querer ayudar a los otros a estar mejor, bueno, más fácil era que ellos cumplieran con sus objetivos económicos, ¿no? Porque de alguna manera podían justificar todo lo que estaban haciendo económicamente, que les podía generar grandes ganancias, justificándolo con esto que dice arriba, ¿no? Ampliar el área de la civilización, elevar el nivel de vida, acabar con la esclavitud, etcétera, ¿no? Y bueno, y Joseph Chamberlain dice algo por el estilo también, ¿no? Yo sostengo que nuestro dominio ha llevado y lleva seguridad, paz y mayor prosperidad a estos países que nunca lo han conocido antes, ¿sí? Seguridad, paz y mayor prosperidad. Al llevar a cabo esta tarea civilizadora, estamos cumpliendo con lo que yo creo que es nuestra misión nacional. Ahí viene todo lo del nacionalismo, ¿no? Y de alguna manera que ellos se sentían obligados como nación civilizada a acabar con la barbarie que había en otras partes del mundo, ¿está? África se considera entonces un continente barbárico, con muy poco nivel de desarrollo, con prácticas que no se consideraban que eran morales y por tanto yo estoy llevando la civilización, estoy cumpliendo con la misión que yo tengo como nación civilizada a hacerlo
Y a su vez dice, estamos en ocasión de poner en práctica las cualidades y potencialidades que han hecho de nosotros la gran raza gobernante. Y acá arranca un asunto racial también, ¿no? De los blancos como raza superior y como los negros como raza inferior. Por tanto, la raza superior tiene la obligación de alguna manera, ¿sí?, de transmitir la civilización a las razas inferiores, ¿sí? Todo este discurso de las razas y de lo que es ser inferior y superior y demás, en esta etapa era muy importante, ¿sí? Es cuando se habían publicado las obras de Charles Darwin, que hablaban sobre la evolución, ¿sí? En la evolución también se hablaba mucho de que había razas que estaban mejor preparadas para la supervivencia que otras. Y las que no están preparadas para la supervivencia son las que terminan desapareciendo en la evolución, digamos, biológica. Entonces, la gente estaba muy metida con todas estas cosas en la cabeza y con todo este enredo entre el nacionalismo, el cristianismo, lo que era moral, lo que es la civilización, la barbarie, la inmoralidad. Había todo un discurso basado en todo esto, ¿no? Después al texto lo leen mejor. Bueno, seguimos con algunas otras cosas que vienen hablando de lo mismo. Estos textos les insisto que después para cuando venga el escrito, vengan los parciales y demás, los pueden estudiar mucho mejor y ahora estamos haciendo como una idea rápida de esto, ¿no? Bueno, y esto, Boris, es como para que amplíen un poco el bagaje cultural de ustedes, que vean que este asunto del imperialismo también se ha visualizado en diferentes obras de arte, muchas veces, y en muchas películas. Yo ahora les puse 2 ejemplos que tenía a mano, pero en realidad si nos ponemos a buscar es inmensa la cantidad de ejemplos que hay. Las aventuras de Tintín era un dibujito que yo miraba de chica en la televisión, que se creó en base a un cómic, ¿sí?, creado por Hergé, ¿sí? Más o menos ahí andamos en los años 30, después se convirtió en un dibujito animado de televisión y acá les muestro la foto también de una película que se hizo hace poco tiempo, capaz que alguno recuerda. Este personaje es Tintín, el perro se llama Milú y bueno, y él va teniendo diferentes aventuras por diferentes partes del mundo, ¿no? Y bueno, ahí hay un cómic que justamente en el cual Tintín, dentro de todos estos viajes que él hace, va al Congo. Y justo va al Congo en el momento que el Congo es una colonia de Bélgica. Y acuérdense que el Congo en algunos momentos la pasó bastante mal también con la explotación del caucho, que se dio muchas veces de formas brutales, ¿no? Ustedes ya lo leyeron también en el material que les mandé en PDF cuando hicieron la primera actividad, ¿no? Bueno, y acá estamos viendo algunas de las páginas del cómic. Al cómic no lo pude encontrar con las leyendas en español, está en inglés, pero está bueno también para que ustedes se acerquen al menos a intentar entender algo a partir del nivel de inglés que ustedes tienen en sexto, ¿no? Bueno, por ejemplo, acá en esta escena, acá está Tintín en el auto, ¿sí? Se está retirando, ¿sí? Y le están diciendo que no se vaya, ¿sí?, que lo van a llevar con ellos a esa aldea, Bababoro, ¿no? Y le dicen, bueno, que acepte Tintín, ¿no? Y vieron que acá lo están llevando. Esto era una práctica que se usaba mucho, hay muchas imágenes reales y habla un poco también de cómo era el vínculo, ¿no?, con las poblaciones locales. Todos estos exploradores europeos muchas veces eran trasladados de esta manera, ¿no? Y bueno, y acá van a ver que el cómic empieza a mostrar muchas cosas que tienen que ver con cómo era el vínculo de los europeos con los nativos, ¿no? Bueno, acá Tintín llega, bueno, le dan la bienvenida, ¿sí? Bueno, ahí se está presentando, que piensa que es el rey, seguimos, están cortadas, ¿no? Bueno, en otra de estos cómics, acá le están diciendo a estos personajes que es un prisionero, que hay que darle muerte a ese hombre blanco, ¿sí? Y acá después Tintín le contesta, bueno, que se tranquilice, ¿no? Y habla también acá un poco de lo que es el hombre blanco, ¿no? Que para ellos era el hombre blanco y el hombre blanco era enemigo. Y si era enemigo había que tomarlo prisionero, ¿no? Y en muchos casos se le daba hasta muerte, ¿sí? Por todo lo que ellos estaban viviendo también con la presencia europea ahí, ¿no? Bueno, acá en las próximas escenas que estoy marcando, él les está mostrando, ¿sí?, cómo funciona, ¿sí?
este aparato para, ¿sí?, reproducir música de los primeros, ¿sí?, que había. Vieron que acá están todos muy asombrados, ¿sí? Le está diciendo, bueno, que presten atención, que va a arrancar de nuevo la música, ¿no? Estamos hablando entonces del desconocimiento que tenían las culturas indígenas de algunos avances científicos y tecnológicos que había en Europa, ¿no? Acá seguimos con la misma, ¿sí?, con la misma escena, ¿sí? Y él dice que él tiene a toda esta gente estúpida en su poder, ¿sí? Por cómo ellos habían quedado impactados con eso. Vieron que acá la gente está asomando la cabeza, ¿sí?, a la parte del megáfono y están intentando ver y tal, y toda esta noción de bueno, qué ignorantes que son los africanos y qué inteligentes y civilizados que somos nosotros, ¿no? Acá sigue, ¿sí?, la escena, después los invita a pasar acá dentro de esta choza y les proyecta algunas escenas, ¿sí?, algunas fotografías. La fotografía ya se estaba desarrollando en aquel momento, sigue. Bueno, y acá se encuentra con un misionero cristiano, miren acá la cruz, que tiene que ver con todo esto que les hablaba, ¿no?, de expandir el cristianismo y la importancia que tenían todos estos misioneros en África. Sí, acá está hablando de que está el hospital, sí, que tienen una escuela, sí. Acá siguen hablando, sí. Acá la persona está preguntando, bueno, cuándo van a tener la lección de geografía, la clase de geografía. Sí, y acá es cuando el misionero lo invita a que él dé la lección. Vieron que acá están en clase, sí, bueno, que es tu clase, mi querido amigo, sí, y que lo invita a que hable algo sobre Bélgica, ¿no? Y vieron que Tintín le contesta, sí, tienen pinta de ser amistosos, ¿viste? Toda la sorpresa de los personajes. Bueno, acá está Tintín explicándoles un poquito sobre Bélgica, dónde está Bélgica. Bueno, y así la escena sigue. Estos cómics son de muchísimas páginas, antes se usaban mucho. El asunto es que acá ustedes vean cómo en un cómic que los niños antes los leían, que yo miré los dibujitos cuando era chica también, que hace poco se hizo una película, también hay referencias a todo esto del imperialismo. Bueno, este es otro ejemplo, es un libro de Mario Vargas Llosa, que es un escritor peruano, totalmente actual, sigue vivito y coleando, digamos, es un tipo joven, que se llama El sueño del Celta, que justo fue Premio Nobel de Literatura en el 2010, que es el mayor galardón que hay mundial de literatura. Yo el libro lo tengo impreso, es un lindo libro para que ustedes lean. El libro va transitando por diferentes momentos y diferentes situaciones, pero en algún momento el protagonista, que es Roger Casement, va al Congo, justo en el momento de la dominación belga, y bueno, y ahí relata algunas cosas que pasan. Yo acá les puse unos extractos, pero que son bien interesantes de analizar, ¿no? Dice, George Stanley y sus acompañantes debían explicar esos caciques semidesnudos, tatuados y emplumados, a veces con espinas en la cara y en los brazos, las buenas intenciones de los europeos. Vendrían a ayudar a mejorar sus condiciones de vida, a liberarlos de las plagas como la mortífera enfermedad del sueño, a educarlos y a abrirles los ojos sobre las verdades de este mundo. Próximo párrafo. Stanley hacía firmar a los caciques y brujos unos contratos escritos en francés comprometiéndose a prestar mano de obra, alojamiento, guía y sustento a los funcionarios y empleados de la Asociación Internacional del Congo. Ellos firmaban con X, con palos, con ganchos, con dibujos, sin quejarse y sin darse cuenta qué era lo que era firmar ni qué era lo que firmaban, divertidos con los collares, las pulseras y los adornos de vidrios pintados que recibían y los traguitos de aguardiente, ¿no? Tiene que ver mucho con esto de nada, del aprovecharse del otro, de la ignorancia del otro, esto de que los hacían firmar contratos y con esos contratos ellos se comprometían a darle mano de obra, a darles alojamiento, a darles comida, a darles guía, es decir, a guiarlos por todos esos territorios, sin saber en su cultura lo que era firmar y lo que significaba un contrato, ¿no? Y lo primero que dice arriba, ¿no? De cómo se le explicaba a toda esa gente una cultura tan diferente que ellos venían a ayudar efectivamente, ¿no? Bueno, después lo leen con mayor atención, van a ver que está bien interesante. Acá sigue hablando de algunas cosas, ¿no? Segundo párrafo, comenzaban las expediciones violentas, los reclutamientos forzosos y la práctica de encerrar a las mujeres en las llamadas maison de cottage, casas de rehenes para asegurar que los maridos no escaparan. Seguimos un poquito adelante.
vamos a ver ya que están las consecuencias. Les pido que esto lo vayan leyendo solos. Obviamente hay positivas y negativas. Y